propia familia, del entorno familiar. Porque ¿quiénes son los que entienden el lenguaje, entienden los silencios, entienden las necesidades, las realidades? Pues son quienes se hacen cargo de las personas con capacidades diferentes. ¿Y quiénes son esas personas? Pues generalmente son los padres, ¿sí? Y más específicamente, a veces las mamás. También hay papás, hermanos, hermanas, tíos, abuelitos que se hacen cargo de las personas con capacidades diferentes. Entonces, ¿dónde van a ser un punto de apoyo importante en cuanto al potencial que debe desarrollar esta persona como bautizado? Si recordamos los fundamentos de los sacramentos, encontramos que el bautismo se construye en una doble dimensión. Por un lado está aquel que recibe el bautismo y forma parte del pueblo de Dios, asume su dignidad de hijo e hija de Dios, pero es acompañado por su familia en cuanto a la construcción de su verdadera experiencia de fe, de un acercamiento hacia esa experiencia de fe. Por eso es que hay que hacer un proceso. Por ejemplo, no es lo mismo acompañar a una persona con capacidad diferente para el sacramento del bautismo en el momento de su iniciación a la vida cristiana que prepararlo, por ejemplo, para la Eucaristía o para la confirmación, ¿sí? Hay que saber distinguir. El previo del bautismo es un previo donde de ley se debe trabajar muchísimo con la familia y a partir del bautismo, como bautizado, este es el punto de referencia con el que se trabaja con las personas con capacidades diferentes. Aquí sí, dependiendo de un montón de factores que ya los vamos a ver. ¿Quién más es el catequista de apoyo? Pues de ley tiene que ser una persona con experiencia viva en Jesús. ¿Por qué experiencia viva? Porque Jesús sanaba enfermos, levantaba paralíticos, volvía posible lo imposible. Y solo la experiencia de Jesús puede llevar a que el catequista en esta misión de la catequesis inclusiva no se sienta desanimado, no sienta que se encuentra solo o que ha perdido las esperanzas o sienta que de pronto lo que hace no va a rendir frutos. De por sí, una de las tentaciones de un catequista normalito es que no vemos los frutos y nos entra la desesperación. Sí, nos llega la desolación y decimos, híjole, pero ¿será que aprende, que no aprende, que me entiende, que no me entiende? Sí, cuando trabajamos normalito, ¿no? Cuando trabajamos en condiciones regulares, se podría decir. Normal está mal aplicado el término. En cuestiones regulares o de la cotidianidad con la que nos movemos, ya nos desesperamos. Pues con personas con capacidades diferentes, el tema de la siembra es mucho más lenta y requiere de mucha más paciencia, de mucha más constancia, de mucha más perseverancia. Requiere de una, precisamente esta experiencia viva en Jesús para que nos pueda animar y no nos desalentemos, ¿no? No pensemos que todo ya está perdido. ¿Y qué hace aquí? Pues el catequista tiene una función bien interesante de pensar y hablar en clave de personas, esto es muy importante, por encima de cualquier otra consideración. O sea, si estoy con una persona que tiene dificultad en movilizarse, que no tiene movilidad a nivel de sus piernas, no me quedo en la limitación de sus piernas. Esta frase es muy bonita porque dice, piensa y habla en clave de personas por encima de cualquier otra consideración. No estoy hablando con alguien que está en una silla de ruedas, no estoy hablando con piernas inmóviles, si se quiere, o con ojos que no ven, o oídos que no escuchan, o de pronto no estoy hablando con el síndrome de Down, no estoy hablando con el autismo, no estoy hablando con dislexia o dislalia, no estoy hablando con esos problemas. Los problemas son eso, o las dificultades o las limitaciones físicas son eso. Lo que yo tengo que rescatar es que frente a mí hay ante todo una persona, ¿sí? Hay ante mí una persona. Y esa persona, no por tener limitación física, intelectual, psicológica, deja de ser persona. Es una persona en toda la extensión de la palabra. Y desde esa dimensión, pues yo descubro que tenemos capacidad para amar. A fin de cuentas, lo que comunicamos en cada uno de nuestros momentos, de los momentos que vamos a tener con las personas,
con nuestros catequizandos de catequesis inclusiva, son momentos de expresión del amor de Dios. No debemos perder de vista eso. Si de pronto me quedo en el contenido de los mandamientos y es el contenido que más ha permeado el corazón de las personas, pues que sea el criterio de los mandamientos vistos desde el amor de Dios, ¿sí? Es el amor, esa capacidad de amar, la que es el puente, el nexo principal para poder encontrar la construcción de relaciones. Y no relación conmigo, sino a través de mi persona, que me reconozco como instrumento, pues de ese nexo con la experiencia de Dios. ¿Ok? ¿Cuáles son las, y aquí quiero abrir la primera, el primer diálogo. Esta catequesis, o más bien dicho, esta charla, se va a caracterizar por momentos que yo abra, sí, a unas 2 personas que nos hagan resonancias de lo que hasta ahora hemos visto, ¿ok? Entonces esta va a ser la primera pausa para que ustedes nos hagan resonancias, nos digamos, bueno, ¿cómo vemos esta cuestión? ¿Está fácil? ¿Está difícil? ¿Qué situación les parece más complicada? Del perfil del catequista de apoyo de catequesis inclusiva. Primero, vivir su fe a nivel personal y comunitario, lo que le exige ser testigo creíble del Evangelio. Esto no es raro, esto se nos pide a todos los catequistas, a todos los cristianos que entendemos nuestra misión de llevar la buena noticia. Visión clara y sencilla de las realidades esenciales del Evangelio, sobre todo la opción preferencial por los pobres. La gratuidad, el tema del amor incondicional, la verdad, el anuncio de la verdad. O sea, estas realidades esenciales del Evangelio que he mencionado no pueden perderse de vista, ¿sí? Deben estar súper claras. Poseer una preparación básica para poder realizar la catequesis, poder trabajar con esta tarea evangelizadora a personas con necesidades catequéticas que requieran determinados apoyos. Y aquí sí ya viene un tema de preparación básica, ¿ok? Es importante saber lenguaje de señas, es importante aprender lectura braille, ver si es que existen recursos, posibilidades de enseñanza a través del sistema braille, disponer de espacios, ¿sí? Que nos permita tener acceso a determinado material de apoyo y para ello se requiere una preparación básica. Quienes somos pedagogos o educadores, tenemos de pronto un poquito, un puntito más que podríamos apoyar o aportar y es desde las diferenciaciones que nosotros podemos hacer, por ejemplo, con la presencia de espectro autista. También quienes son psicólogos, con mucha más razón, ¿no? Desde nuestras profesiones, sacarle partido o sacarle provecho a esta preparación básica. Detectar dislexia, dislalia, detectar TDAH, problemas de hiperactividad, o sea, todas estas potencialidades de detección que se da desde el ámbito educativo, pedagógico, psicológico, son un aporte muy grande para poder apoyar y construir una catequesis inclusiva en las parroquias. Estar totalmente abierto a estas personas, es decir, librarnos de todo el tipo de prejuicios, que creo que esa es una de las barreras más importantes, sobre todo del prejuicio de pensar que a ellos les falta algo. En realidad hay una gran diferencia, y esto se aplica en toda persona, no solo en las personas con capacidades diferentes, que uno puede acercarse a una persona desde lo que le falta o desde lo que tiene, ¿sí? En educación, esto es clave. Uno se acerca a los estudiantes o desde lo que les falta, y es una forma, ¿sí? De enseñar basada en lo que les falta, ¿sí? Lo que deben aprender, lo que les falta todavía por completar. O puede ser desde lo que poseen y potenciarlo, ¿sí? Son dos lógicas distintas. Lo mismo se presenta en el tema de apertura a las personas con capacidades diferentes. Para mí, este es el punto más desafiante, estar abierto a otras personas. Dejar que en nuestra catequesis, por ejemplo, intervenga mamá, papá, el entorno cercano de tutores o cuidadores de una persona con capacidades diferentes. Híjole, es bajar la guardia. Es permitir, donde tú ya no tienes solo el control de lo que tú dices, sino es entrar en diálogo con otras personas y todo. Híjole,
implica una apertura de otro nivel, ¿sí? Por lo menos para mí esa me parece un desafío. Ser paciente, ordenado, con una gran capacidad de amar, hablar desde la realidad de las personas, a su lugar, a su tiempo, considerar su situación, hacer un acercamiento a su vida, en realidad. Saber cuál es el punto de partida de cada sesión y la conclusión, es decir, dominar los contenidos súper bien, ¿sí? El dominio de contenidos para personas con capacidades diferentes es igual de importante que cuando trabajamos en catequesis para iniciación cristiana. Sí, aquí no le estamos poniendo nada de diferente. La misma responsabilidad que tenemos con la preparación de cada sesión y tener, pues, previsto, ordenado y saber dónde comencé y dónde terminé, pues es la misma necesidad, más bien dicho, es el mismo requisito que se nos solicita. Ser capaz de asumir en una sola frase el contenido del tema que se vaya a presentar, o sea, la capacidad de síntesis aquí sí es importante y no solo de que sea sintético, sino claro, ¿sí? Buscar mediaciones lingüísticas o empleo de frases o el empleo de un lenguaje sencillo. Sencillo, no que sea superficial, pero que sea accesible, ¿sí? Y eso, pues eso se construye con un manejo adecuado de contenidos y también con práctica. Mientras más practicamos, mientras más experiencia ganamos en los encuentros o en el desarrollo de temáticas, pues se nos vuelve más fluida la cosa. Ser capaz, impartir catequesis personalizada y con carácter comunitario. Ya vamos a ver dónde interviene lo de catequesis personalizada y por otro lado el carácter comunitario, porque no podemos prescindir del carácter comunitario. Es la esencia de nuestra fe. Nuestra fe es comunitaria. Nosotros celebramos nuestra fe eh, en comunidad. Entonces no podemos prescindir de este elemento. Trabajar con otros catequistas de apoyo cuando se necesite, conocer el ambiente familiar, que esto ya les había mencionado, preocuparse de los padres que se integren y participen en la comunidad parroquial. O sea, por un lado, no solamente es que la persona celebre el sacramento y se acabó. Entonces, un bautizado más en la larga lista, un confirmado más en la larga lista. No, lo que nosotros buscamos es que exista un testimonio de vida cristiana en la participación activa de esa familia en la comunidad parroquial. Por eso es que el trabajo, y esto, repito, no es solo con las personas con capacidades diferentes, es con todos, ¿sí? Con todos quienes hacemos catequesis. Prepararse antes de ir a la sesión, dejar a un lado sus propios problemas, igual, una recomendación para todos. Quizá esta recomendación de dejar a un lado los propios problemas es por los niveles de sensibilidad que las personas con capacidades diferentes suelen tener. Tienen una sensibilidad mucho más desarrollada, por supuesto. Y por eso, pues, el tema de prepararse, dejar a un lado los problemas o las cuestiones personales es importante. Ser una persona integradora, capaz de unificar criterios, sentimientos, dejar a un lado los prejuicios religiosos. Eso está interesante. ¿Por qué dirá prejuicios religiosos, sociales y culturales? Romper esquemas, barreras y estar consciente de los obstáculos, ¿no? Que se puede encontrar entre los mismos compañeros, catequistas, sacerdote y familia. De este perfil del catequista abrimos micrófonos y opinemos. ¿Qué les parece? Lo más difícil, cuál fue el que más les gustó, el que más les interrogó, bueno, el aporte que queramos hacer sobre este perfil de catequistas. ¿Quién se anima? Profe, muy buenas noches. Miriam, Yo, querida, buenas Miriam, noches. desearle primeramente un bendecido año, que se cumplan sus Amén. metas, sus proyectos, igual a los compañeros y compañeras. Refiriéndonos al nivel de la catequesis o del catequista, es fundamental saber esto, lo que usted nos está explicando, ¿no? Pero yo he visto que, o sea, no hay ese interés quizás por los catequistas o por la persona que está al frente, digamos, al sacerdote o a los coordinadores, porque la catequesis no es dar por dar. Por ejemplo, hay niños con autismos, ¿no? Que ya ellos dicen, no, solo eso, pero siendo el catequista bien preparado, quizás que se vaya a los cursos, puede enseñar otras cosas, ¿no? Yo pienso eso, profe, porque yo cuando era profesora en una escuelita de Molleturo, tenía así un niño y un supervisor me aconsejó, dice, denle un poquito más alto, y ese niño iba cada día más y venía con más interés. Entonces yo pienso que los catequistas también debe ser así, ¿no?
quizás no esperar del que está al frente, sino de uno mismo, para poder salir adelante. Por ejemplo, yo con estos cursos, con estas clases que usted y los otros maestros han dado, me ha servido muchísimo, porque yo doy cursillos, los prebautismales. Oiga, y es bonito, profe, a veces hay hogares que ya se están por terminar, pero están de nuevo juntos. Es algo maravilloso, profe, le felicito una y otra vez más cómo usted nos va guiando, ¿no? Es poquito el tiempo, pero al menos mi persona, muy agradecido con usted, mi profe. Gracias, profe. Muchas gracias, mi Miriam. Ahí queda un desafío y es verdad. A veces pensamos que lo mínimo necesario es lo que nos piden. Por eso digo, hay una gran diferencia entre pensar desde las limitaciones a pensar desde las potencialidades, desde las oportunidades. Y cuando vemos más allá de la limitación física, psicológica, emocional, intelectual, de las distintas capacidades diferentes, es más fácil de alguna manera descubrir que hay más cosas que se pueden hacer. Muchas gracias, Miriam, por el aporte. ¿Quién más se anima? ¿Cuál es el más difícil, el más fácil, no sé, el más interesante, el que más interrogantes les despierta, algo que no quedó claro? Cuéntenme. Mi otra Miriam creo que se va a animar a abrir. Vamos ahí. Bueno, a mí me ha gustado ese punto en donde que dice ser paciente, ordenado y con una gran capacidad de amor. Yo digo, ¿no? Antes en la charla que usted nos estaba dando, si no hay humanidad, si no hay esos valores que tanto nos resaltan como catequistas, eh, no va a haber nunca esto de poder capacitarnos o el de poder poner en práctica para estas personas que son especiales. Entonces, yo digo, basta saber dentro de la familia, yo tuve un caso, ¿no? Con mi hermanito, que él quedó discapacitado y, y ahí es cuando uno se pone en práctica eh, todo este conocimiento del quererle enseñar a hablar, del querer hacerle acordar de sus cosas, del querer hacer que se mueva, del querer verle bien en medio de su discapacidad. O sea, que de un momento al otro, a los 50 años, que él estaba perfectamente bien por una mala práctica médica, él quedó así. Entonces, y como dice esto de acá, el tener esa paciencia y sobre todo ese amor del poderle mirar como Dios mira, como Dios no juzga, sino Dios mira, Dios ama, Dios tiene esa misericordia, llegar a ese punto, yo digo, es lo máximo, ¿no? El poder tener esa capacidad, el poder tener esas ganas, esa preparación, el poder también, yo digo, de querer entrar en esto, ¿no? Yo digo, hay tantos jóvenes en la vida que no saben qué caminos coger, y no sabemos que en realidad hay gente quienes nos necesita con estas discapacidades que también ellos son seres humanos que necesitan de nosotros, que necesitan de este amor de Dios, que necesitan esta evangelización, que necesitan esta predicación, y no solamente ellos, sino sus familias, para poder entender, para poder comprender, para poder discernir, para poder, yo digo, no desilusionarse, no vivir sin esa esperanza con la que Dios nos tiene aquí en esta vida, porque Dios nos tiene siempre con la esperanza de que habrán días mejores. Eso, Nelicita. ¡Ay, qué lindo, Miriam! De verdad, qué bonito esto. Por eso teníamos que hablar. Porque que esta parte de la esperanza creo que es fundamental. Saber que en cada vida hay un valor. Y cuando se trabaja con personas con capacidades diferentes y sobre todo aquellos donde su umbral de vida aquí en la tierra, porque es muy difícil luchar con eso. Hay niños, jóvenes, adultos, donde su margen de vida aquí con nosotros, temporal, terrenal, se ve también limitada. Y hacer ese proceso de acompañamiento, de decir, amo, aprecio, te doy gracias por este tiempo que hemos compartido juntos, e incluso preparar ese momento de despedida, ¿no? Ese momento de decir, bueno, descansa,
estaremos juntos. Gracias por lo vivido, gracias por lo que nos has hecho conocer, comprender, porque cuando uno vive con una persona con discapacidad es otro mundo el que se abre, es otro Ujú. mundo, un mundo que uno no lo espera, no lo desea, de hecho, de por sí, nadie desea aquello, pero descubre que el amor rompe barreras de lenguaje, de aprendizajes. Yo he visto mamás que se vuelven choferes, terapeutas, terapia de lenguaje, terapia de movimiento, o sea, se gradúan en enfermería, son auxiliares, son de todo, pediatras, hacen un montón de cosas por esta gran capacidad de amar, ¿no? Y pues Miriam, encomendado a su hermano en nuestras oraciones a propósito de que el Señor les siga dando fuerzas y pues que les permita avanzar en este desafío, ¿no? Y que descubran, sobre todo qué bonito esto que usted nos ha dicho, ¿no? Descubrir que se puede vivir con esperanza en medio de todo. Sí, gracias. Muchas gracias, mi Miriam. ¿Alguien más? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien? ¿A la una? ¿A las dos? A las tres. Está súper interesante la presentación, por lo visto que quieren que avance, ¿no es cierto? Sí, porque tiene un montón. Esta presentación tiene muchas cosas. Bueno, vamos a avanzar un poquito más, ¿ya? Quizá para la siguiente, ahí comentamos, verán, tenemos que comentar. ¿Se acuerdan que les decía que uno de en el perfil hablaban de la catequesis personalizada? Y ese es el siguiente punto, revisar bien a qué nos referimos con una catequesis personalizada. En primer lugar, es el desarrollo de una catequesis junto con el catequizando y que debe ser valorada por el catequista. Verán que aquí hay una articulación bien importante. Valorada por el catequista, la parroquia y aparece la delegación de catequesis de la diócesis. Es decir, que la catequesis inclusiva es una catequesis como todas las demás, los demás tipos de catequesis que requieren de un acompañamiento específico desde una delegación especial de catequesis de la diócesis. Esto es un desafío muy grande para las jurisdicciones eclesiásticas, algo así como lo que se nos vino con todo el tema de prevención para el abuso sexual de menores, que era una cuestión así como que abrumadora desde el problema. Luego se nos vino el tema de saber que debe haber una secretaría específica para el tema de denuncias o seguimiento de procesos o conocimiento de procedimientos, de formación y todo lo demás en el marco de prevención. Exactamente ese sentido de crear núcleos especializados o generar comisiones especializadas es una necesidad muy grande, ¿sí? Y es un llamado a que la jurisdicción eclesiástica, la arquidiócesis en el caso de ustedes, pues pueda con un número determinado, así como se articula Cáritas, como se ha articulado el tema de la catequesis familiar o de la catequesis parroquial, también se puede articular la catequesis inclusiva. ¿Por qué? Porque se van a necesitar de valoración. ¿Sí? El derecho canónico nos dice que para que una persona se encuentre habilitada en la recepción sacramental, se requiere de dos condiciones, una preparación adecuada y sobre todo el uso de razón, es decir, tener de forma consciente, libre, voluntaria, la conciencia plena de lo que está recibiendo. Y para eso se requieren de valoraciones. Entonces, sí se requiere de una delegación que asesore, ¿sí? Desde la arquidiócesis, qué casos se pueden valorar y hasta dónde el derecho canónico nos permite, nos ampara el tema de la recepción sacramental, ¿sí? Específicamente con el bautismo no tenemos problema, ¿sí? Con el tema del bautismo. La Eucaristía ya viene con el tema de uso de razón, el hecho de saber tener conciencia y libertad y voluntad en cuanto a la recepción de Jesús sacramentado, de Jesús de Eucaristía, pero el más complejo es la confirmación. Entonces, repito, el tema de la creación de una delegación de catequesis es importante para que se puedan revisar estos casos. Generalmente estas delegaciones están conformadas por psicólogos, pedagogos y también juristas que tengan conocimiento de derecho canónico, ¿sí? Obviamente los sacerdotes de ley, los párrocos, nuestros párrocos, deben haber algunos que puedan tener una especialización o como, más bien dicho, generar también una especie de especialización
de perfeccionamiento en cuanto a la catequesis inclusiva. La inclusión del catequizando debe tener, la catequesis personalizada debe procurar, por un lado, hacer un trabajo, sí, personal con directo, ¿no? O sea, vis a vis, personal en un espacio, incluso si el catequista tiene que moverse al hogar de la persona, depende de los casos, por eso es el requisito previo importantísimo de la valoración, de la revisión, del asesoramiento. Pero lo importante es procurar la inclusión del catequizando a su grupo de referencia. Es decir, ¿cuál es su grupo de referencia? La parroquia. No podemos desligar el sentido comunitario. Una catequesis personalizada, si bien se puede dar de persona a persona, este es uno de los sentidos de la catequesis personalizada, no puede despreocuparse de este sentido de integración en la comunidad. Por eso en el mensaje que escuchábamos al inicio de la oración de diciembre de 2023 del Papa Francisco, decía, ojalá pasemos del ellos al nosotros, ¿sí? Y que se vayan rompiendo todos estos prejuicios. ¿Se acuerdan que en el perfil dije que había uno que hablaba de prejuicios religiosos, políticos, sociales? Hay que romper esos prejuicios. Y uno de ellos, por ejemplo, uno con el que lidian muchas familias, es cómo van a ser vistos o cómo van a ser valorados sus familiares con capacidades diferentes. La mirada de juzgamiento o a veces de desprecio, de discriminación, híjole, es súper fuerte, ¿sí? Yo tengo un primito de forma muy cercana, tengo un primito que tiene síndrome de Down. Y una de las cosas más fuertes que le tocó enfrentar a mi tío, por ejemplo, es el hecho de salir con él y sentirse en libertad, de decirle al mundo, tengo un hijo con síndrome de Down. Brian no tiene problema en hablar, en expresarse a su modo, a su forma. Más bien somos nosotros los que a veces vamos poniendo barreras y limitaciones. Es por eso que el catequista de apoyo y la catequesis personalizada debe tender hacia la inclusión del catequizando a la comunidad. O sea, que sea visto en su conjunto, que sea valorado, que se vea más allá de la capacidad que le distingue como diferente, que se vea la persona. ¿Ok? Entonces, hay un doble trabajo. No se trata, no es que la catequesis se acabó, si voy a la casa, estoy un año con esa persona, recibe el sacramento y se acabó. No, la misión del catequista es buscar la inclusión de esa persona, de su catequizanda, junto con su familia, a la vida parroquial y que se sienta amado, querido, valorado, aceptado. No solamente que sea un cristiano más que recibió el sacramento, como les decía al inicio. No, esa no es la meta. ¿Eh? La catequesis inclusiva no va por ahí. No va por que vayamos aumentando el número de confirmados, de personas que han recibido la Eucaristía o de bautizados. No va por ahí. Va por el darle sentido al amor, a la vida cristiana en comunidad. ¿Ok? Tercer elemento, se deben agotar las posibilidades de intervención en la parroquia y del grupo de referencia del catequizando antes de llevar a cabo la catequesis de forma personalizada. O sea, ¿cuál es el ideal? Primero, buscar la inclusión del catequizando en el grupo comunitario, en la parroquia, ¿sí? Pero para eso hay que hacerlo con cariño, con muchísimo respeto, con una cercanía que se construye. La cercanía tiene una base muy fuerte de confianza. Entonces se generan nexos, se generan lazos, pero siempre vamos a tender a que sea lo último, o sea, se agotan todas las posibilidades y nos quedamos de pronto en un espacio de uno a uno si es que no se dan las posibilidades, si es que no existen los medios necesarios. O sea, hay que poner todos los medios necesarios para que en lugar de ser una catequesis vis a vis, uno a uno, primero se haya descartado todas las posibilidades que se realice en la comunidad parroquial. ¿Ok? ¿Por qué esto? Porque se puede correr el riesgo de entrar en una dinámica de exclusión, ¿sí? Y esto evidentemente genera un estigma en cuanto a la reafirmación que al ser tratado de forma diferente, algo que ya les dije al inicio, una cosa es que los tratemos de forma distinta, especial, y otra cosa es que también a propósito de tratarlos de forma distinta o especial, les separemos completamente del desarrollo natural de la vida comunitaria, ¿sí?
son personas y las personas nos amamos, nos valoramos, nos respetamos porque somos personas. Su capacidad no le puede separar ya más de lo que ya se encuentra separado y por eso es importante el lidiar con el tema de la exclusión. En catequesis muchas veces estas nociones de exclusión se dan de forma inconsciente, ¿sí? No lo hacemos de forma consciente. No hay mala intención ahí, más bien hay poca intención. Si de verdad decimos, no, yo te traigo la comunión, ejemplo, ¿no? Yo te traigo la comunión. Yo algo que, por ejemplo, tengo una tía que sufre de fibrosis pulmonar y claro, no es que no pueda ya asistir a la iglesia y con eso hemos venido, también ya tiene 80 años, entonces hemos venido a trabajar y trabaje, porque al inicio, claro, venía la ministra, le traía la comunión y recibía en casa, ¿no? Pero también es parte de asumir el tema del oxígeno. ¿Y por qué no podemos ir a misa con el cilindro o con la cosa esa del oxígeno? ¿Por qué no acoger este nuevo estado de vida, no? Sí, pero es que me van a ver que ahora estoy limitada, que de pronto estoy necesitando oxígeno, pero es tu naturaleza actual, es tu realidad. Y hay que acogerla con amor, con cariño, y quizá el ver tu testimonio de vida hace que otras personas también se animen en esperanza. Entonces, pero viene el tema de los prejuicios. Es una cuestión bien importante esto de los espacios, ¿no? De la catequesis personalizada. Y finalmente dice que se trata de calibrar de forma reflexiva lo que el catequizando podría ganar, pero también de lo que podría perder si se vive esta cuestión de separación de la comunidad parroquial. La comunidad parroquial, aquí sí viene un serio dilema, siempre ha sido llamada a ser signo vivo de la presencia de Jesús y casa común de todos, ¿sí? Ese es el ideal. Ahora ustedes me dirán con un ejercicio de reacciones si nuestras comunidades parroquiales son testimonios vivientes de inclusión, aceptación, nada de prejuicios. ¿Cómo vamos en esa medida? ¿Cómo creen que estamos? ¿Somos exactamente lo que se describe aquí? Signo vivo de la presencia de Jesús y casa común de todos. Quienes están con la cámara encendida, de pronto puedo ver las reacciones de los demás. ¿Qué dicen? ¿Nos falta? No, sí. ¿Somos testigos creíbles del Evangelio o nos falta todavía por construir? Judy está moviendo la cabecita. Judy, querida. Bueno, creo que es lo más difícil, ¿no? Ser signo vivo, dar testimonio con la vida. Como seres humanos que somos imperfectos, siempre estamos cometiendo errores, sobre todo en cuanto a actitudes, creo yo, ¿no? Uno no quiere tener actitudes que sean antitestimonio del amor de Dios, lo que queremos creer, ¿no? De que Dios nos ama y Dios nos perdona y Dios existe y Él lleva nuestras vidas. Eso es lo que queremos creer, queremos que eso sea realmente, mm, que se haga vida esa idea, una convicción, ¿no? Pero es bastante difícil. Personalmente, al menos a mí me cuesta y no se diga hacer testimonio, ¿no? Porque, bueno, yo he podido entender a través de mi vida que todas las personas tenemos una historia, ¿no? Una historia y muchas veces, bueno, dicen que es consecuencia del orgullo del ser humano, ¿no? De querer ser el centro del mundo y por eso nos cuesta tanto el amar, ¿no? El amar y de morir a uno mismo, ¿no? Para con nuestras reacciones o nuestras actitudes, eh, dejar que sea el otro el que realmente sea feliz, ¿no? O sea, que crea que está en su razón, bueno, yo sé que a veces también eh, corregir al hermano que está equivocado con amor, ¿no? Pero normalmente uno siempre está queriendo tener la razón, reacciona mal,
puede uno ser testimonio en el sentido de que va a la iglesia, de que está ayudando en la parroquia. Eso lo ven las personas, ¿no? Y quizá por ese lado uno pueda ser testimonio, ¿no? Pero en cuanto al carácter de uno, que es producto de la historia de uno, de las cosas que ha vivido y las cosas que ha guardado en su corazón, entonces las personas ven eso, ¿no? Nuestras reacciones, nuestras actitudes, nuestra forma de responder, de defendernos muchas veces en vez de dejar que sea, que gane el amor, ¿no? Entonces pienso que es bastante difícil, ¿no? Y con esto de los niños, bueno, no, en general niños y adultos con discapacidad es bastante difícil, ¿no? Claro, un compañero que tiene una discapacidad le trata como un compañero más, una persona más, pero a veces suele uno tener esta tendencia a tenerle compasión, ¿no? A tener pena de la persona y eso a ellos les hace sentir incómodos, ¿no? Pero yo digo muchas veces eso no es con maldad, ¿no? Pero sí, sí es difícil, ¿no? Realmente me parece mucho más difícil con niños que tienen autismo, por ejemplo, o con discapacidades mentales. Me parece más difícil poder aplicar todo esto que dicen, ¿no? De la paciencia, por ejemplo, o el tratarle, como decía, ver en esa persona, o sea, ver a una persona así, pero uno le ve con sus limitaciones, ¿no? Eh, yo también tengo un sobrino con una discapacidad hace 2 años, tuvo un accidente y no ha podido recuperar la movilidad de su brazo izquierdo. Yo cada vez le pido a Dios que me ayude a verle con admiración, ¿no? No verle con lástima. Cada vez que pienso en él me da mucha tristeza, mucho dolor. Y no quiero demostrarle eso a él, ¿no? Sino, sobre todo, verle como un ser humano valioso, ¿no? Amado de Dios. No he tenido la experiencia de tener a niños en el catecismo, porque bueno, yo no tengo la experiencia de ser profesora, yo no soy profesora. Yo doy el catecismo porque justamente quiero compartir lo que voy dándome o voy descubriendo del amor de Dios, ¿no? Pero de ahí no he tenido esa oportunidad de tener que educar a niños o ayudar o servir a niños con discapacidad, pero sí considero que es bastante difícil. Y bueno, normalmente es difícil con las personas que no tienen discapacidad, no se diga con las personas con discapacidad. Ujú. Eso puedo comentar. Muchas gracias, Judy. Muchas gracias. Como siempre, son súper valiosos sus aportes y yo creo que hay una cuestión bien interesante que usted lo puso, ¿no? Y es el tema de distinguir la compasión de la condescendencia, ¿no? La compasión no la podemos perder. La compasión es parte del ponernos junto al otro y sensibilizarnos con su dolor, con su pérdida, con la ausencia, porque a fin de cuentas es pérdida y es ausencia. No podemos negar cuando alguien tiene una discapacidad o ha sufrido alguna cuestión, es una pérdida y nos sensibilizamos con esa pérdida. No podemos anular la pérdida, pero lo que no nos podemos permitir es la condescendencia que deriva luego en lástima. Es decir, en este restarle valor por esa pérdida a la persona o ver que su vida completamente se ha visto transformada, por supuesto que sí, pero no ha perdido ni sentido ni profundidad. Es ahí donde entramos y es ahí donde entra el mensaje cristiano, ¿no? Yo revisaba en los encuentros de catequesis que luego les voy a compartir, revisaba un encuentro que me topó así muy fuerte y es con la muerte de Lázaro, las lágrimas de Jesús.
y había un encuentro sobre la discapacidad, cómo aceptar, ¿no? Cómo hacer este brinco de que no llego donde una persona le digo, "Oh, pero yo te veo súper bien, la vida es maravillosa, es genial, démosle gracias a Dios". Y pues uno dice, espérate, ese darle gracias a Dios es desde tu mirada que no has vivido nada de lo que yo he vivido. Y justo este encuentro de catequesis habla de las lágrimas de Jesús, cuando le dan la noticia que Lázaro ha muerto frente al reclamo de su hermana. Oye, estuvimos buscándote y tú nada que viniste. Jesús llora, llora. Se pone al lado de ese cuerpo inerte de su amigo y llora. Se vuelve uno con el dolor de la pérdida. Llora. Y es eso a veces lo que como catequistas debemos procurar trabajar, es esta sensibilidad del no perder la compasión, del sentido de juntar el dolor, no lo voy nunca a sentir yo. Eso también es otra cosa muy importante. Jamás vamos a experimentar lo que ha experimentado una persona con pérdida. Y esto es en todos los sentidos. Si alguien se quedó viudo, perdió a su hijo, hija, su esposo, su esposa, su madre, su padre, jamás vamos a poder decir, oye, yo entiendo tu pérdida, porque no la entendemos. Lo que sí podemos es acompañar, decir, mira, no tengo palabras, pero estoy aquí. Te puedo prestar hasta mis lágrimas o yo lloro junto a ti porque siento que no puedo hacer nada más que quedarme junto a ti y estar junto a ti, escuchar todo lo que tengas que decir, sacar de dentro todo lo que tengas, porque Dios es así. Dios se pone junto a nosotros. Él es el principal referente de compasión. Él es el principal referente de misericordia, ¿no? O sea, misericordia viene de miserere, asumir las miserias, o sea, aquello que nos duele, volverlos momentos que pueden ser valiosos, ¿sí? Y aún cuando sufro pérdida, ausencia, que es el caso de las discapacidades, ¿no? De las capacidades especiales también, ¿cómo asumir, por ejemplo, a una mamá que le toca enfrentar a un niño con autismo? Eh, es una realidad que nadie quisiera. O cuando enfrentan una enfermedad terminal, o los accidentes. Los accidentes en la lógica ¿es en serio? ¿Voluntad de Dios? ¿Es en serio? ¿Esto tenía que pasar? ¿Por qué una lección de amor se tiene que aprender de una forma tan difícil, tan dura? Y ahí no hay respuestas. Ahí solo hay el silencio y la mirada amorosa de un Dios que dice, estoy aquí. Y pongo a personas a tu lado quizá para hacer menos difícil este momento que estás viviendo, que nunca va en la lógica de qué es lo que tenía que pasar, ¿sí? Ya me voy a meter en cuestiones teológicas sobre el tenía o no tenía que pasar, tenía o no que suceder dentro de la voluntad de Dios. En todo caso, gracias, Judy, por el aporte, y lo que nos ha dicho calza muy bien. Les he dejado puesta la filmina, yo sé que ustedes ya la leyeron porque son súper lindos, de las adaptaciones catequéticas. Mientras yo estaba hablando, Judy también estaba hablando, teníamos esta filmina. De todas estas, la que a mí más me llama la atención, y yo creo que es importante rescatarla porque sabemos que hay que hacer adaptaciones, ¿sí? Como nosotros formamos, somos formadores, obviamente los contenidos, ya nos vamos a la parte de contenidos, deben ser adaptados, ¿ok? ¿Cuál es el principal instrumento de segregación para los catequizandos? El libro. O sea, usted, el libro, no puede pedirle que sea terminado, ¿ok? Así es que, de entrada, coordinadores de catequesis, a quienes pongan a trabajar en catequesis inclusiva, lo que menos les pidan es terminar el libro, porque no lo van a hacer. O sea, es el instrumento más segregador que puede haber, porque está pensado bajo una lógica, está pensado bajo unos criterios, bajo el cumplimiento de unos requisitos que definitivamente la catequesis inclusiva no va a responder, no va a funcionar por ahí, ¿sí? ¿Por dónde trabajamos nosotros? Por eso trabajamos, como debería ser en todos los niveles de catequesis, por contenidos fundamentales, ¿sí? Si yo trabajo, por ejemplo, por la estructura del Padre Nuestro, sabemos que el Padre Nuestro tiene 7 verdades contenidas, y el Padre Nuestro es un muy buen referente de contenido donde yo aprendo los ejes fundamentales de nuestra fe cristiana. El credo es otro instrumento, un instrumento muy valioso, con 13 verdades, si no estoy mal,
que contienen es la síntesis de nuestra fe, ¿sí? Entonces, basados en el Padre Nuestro, en el credo, en el Ave María y las oraciones, nosotros podemos construir un itinerario de catequesis inclusiva, elemental, básica, muy profunda, como nos decía Miriancita, sin quitarle sin subir la vara, ¿no? O sea, esta vez es, no, demos el contenido mínimo. Espérese, el mínimo no significa que no les demos nada, ¿sí? Lo mínimo significa que lo volvamos un lenguaje más accesible. El libro definitivamente no nos responde, ¿sí? En cuanto a cumplimiento del contenido. Ahora, si del libro yo hago una síntesis, trabajo con mis catequistas que van a dar catequesis inclusiva, aquí vienen las otras recomendaciones. La primera recomendación en las adaptaciones catequéticas es la realización en colaboración de la diócesis de las adaptaciones catequéticas de conformidad con las necesidades del catequizando. Adivinen quién interviene aquí. Interviene el obispo, porque a partir de nuestro pastor, de la jurisdicción, se puede armar con un equipo, con ese equipo previo que hablábamos, se puede armar un mínimo de contenidos que tienen aprobación episcopal, que han sido revisados por nuestro obispo y que se dan de forma sistemática y se pueden ir incluso pensando hasta en materiales. Por eso es muy importante la articulación arquidiocesana con las zonas, con los coordinadores parroquiales. O sea, la catequesis inclusiva es un espacio súper bonito para trabajar articuladamente, ¿sí? Esto se hace en todo, porque no es que la arquidiócesis esté desarticulada de la iniciación cristiana, se hace, pero con mayor razón, se podría decir con un énfasis especial, se trabaja en la catequesis inclusiva, ¿sí? Ya vamos a hablar de los espacios físicos, pero ¿qué hora es? Es hora de hacer una pausa, porque si no van a morir. Ya entraron en oración contemplativa profunda, ¿verdad? Ya me están diciendo a todos sí. Ya murieron, ya. Es más, Javier me encantó con su sonrisa. ¡Ya morí! Ya morimos, ¿verdad? Nos vamos a dar 10 minutitos de pausa, ¿sí? Para que podamos tomar algo, levantarnos, medio movernos de esta postura impostural, ¿ok? Y nos vemos 8:20, ¿ok? Apagamos nuestras cámaras, voy a pausar la grabación, nos vemos 8:20 y pues me van a contar luego a lo que regresemos un Sí. poquito, Estoy viendo yo de acá el lado de acá. me van a poner un poquito de qué tan accesible es su casa, el espacio en donde están ustedes, qué tan accesible es su casa para alguien con discapacidad física. Ahí les dejo la tarea. ¿Qué tan fácil o difícil es el acceso a su casa para una persona con discapacidad? O sea, con silla de ruedas específicamente. ¿Ok? Nos vemos en 10, 8:20. Les quiero. Adiosito. Hagamos una pausa. Cuéntenos. This meeting is being recorded. Buenas noches. Sabe que en mi casa también habría ese problema porque, como dice usted, yo vivo donde viven varios inquilinos y mi casa sí es al fondo, la parte en la que a mí me toca subir y es gradas y ¿Ya? también son incómodas. Pero alguna ocasión que nos tocó por un familiar que venía del oriente, Ok. nos ayudaron a subirle marcando al señor, a mi tío, digamos, y doblamos la silla de ruedas. Y acá arriba le tuvimos en una silla porque mi casa sí es pequeñita. Ok, pero nos dimos modos, Angélica, imagínese esto de amarcarlo, doblar la silla, ponerlo en otra sillita. Hicimos todo lo posible porque se sintiera cómodo, ¿verdad? Eso sí. Qué bueno, mi Angélica. Con los dos ejemplos, tanto el ejemplo de Edwin como el de Angélica, muchas gracias, vemos que el tema de espacios físicos es muy importante, ¿sí? Una de las adecuaciones, por un lado están las adaptaciones catequéticas en cuanto al currículo, se podría decir, al tema de contenidos, y por otro lado está la parte física,
¿sí? La parte física, las adecuaciones físicas, el tema de también el diseño de materiales, las cuestiones físicas, para la catequesis inclusiva es muy importante. Esta parte voy a tratar de avanzar lo más rápido posible porque quiero indicarles un cuadrito que les va a quedar, ¡ay! Ya hice algo que no debía haber hecho. Hay una parte súper importante de del tema de la gestión de materiales. Primero que es importantísimo trabajar, elaborar materiales. ¿Cuáles son los criterios para elaborar materiales? Recursos y materiales que tengan un diseño, propuestas globales y que permitan trabajar con varios estilos de aprendizaje y diversos niveles. Es necesario, por ejemplo, tener titiriteros, utilizar personajes, tener tarjetas gráficas, desarrollar, por ejemplo, tablas de comparaciones que se puedan utilizar mucho más la imagen que la escritura. Es decir, y eso implica material didáctico, ¿sí? Es importante desarrollar material que nos pueda ayudar de forma visual y de forma tangible, o sea, material. Es muy difícil, por ejemplo, que podamos trabajar con presentaciones, ¿sí? No es tan recomendable lo físico, lo sensible, que nos ayude, por ejemplo, a trabajar otros sentidos. Si estoy trabajando con una persona que no tiene la capacidad visual, que es no vidente, necesariamente debo trabajar con sistema braille. Debe haber una Biblia en braille. Eso es importantísimo. Si tengo personas con cuestión de que son sordomudas, que tienen limitación auditiva y verbal, pues el lenguaje de señas. ¿Sí? A mí me sorprendió mucho, por ejemplo, que en el colegio a mi hijo le enseñaron el alfabeto con ya el lenguaje de señas. Entonces él suele ya armar palabras y yo he aprendido, he recordado el lenguaje de señas con él. Mi hijo está apenas en segundo de básica, ¿no? Y la profe les enseñó a través del lenguaje de señas, les enseñó el alfabeto, ¿no? Para que se puedan comunicar con otra persona y algunos mensajes claves en la comunicación. Eso es muy importante. Desarrollar materiales, tener un muy buen stock de materiales. Y esto no solamente aplica para el tema de las catequesis inclusivas, sino con el tema de también los otros niveles, ¿no? Hay que reflexionar sobre el uso que hacemos habitualmente, sí, fichas que nos puedan ayudar en cuanto a colorear, recortar, picar, señalar, libros, collage, las representaciones, como les decía, de los títeres. Siempre es importante tener todo este tipo de materiales, ¿no? Generar muchos recursos didácticos, mucho material físico. La coordinación con la parroquia, esto es importante. Aquí hay algunos limitantes, ¿no? El tema de la coordinación, a veces se dan pocos espacios y tiempos. Es muy bueno que a nivel a nivel de arquidiócesis dentro del diplomado, por ejemplo, dentro de su itinerario formativo, se haya considerado la catequesis para personas con capacidades diferentes. Eso ya es un punto a favor de los espacios de encuentro, de reflexión, ¿no? Esto es muy importante que se lo siga construyendo, que se siga valorando este trabajo. Finalmente, si no estoy mal, nos viene el acto catequético. Esta es la que quería dejarles como tarea. Voy a compartirles por el chat el enlace y quiero que revisemos esta partecita, la de aquí, la de acoger a la persona con discapacidad. La vamos a revisar, ¿sí? La vamos a revisar. Primero les explico la tarea y luego les comparto la parte. Uy, yo no sé qué hice. Espérenme un ratito. Ya no sé qué hice. De verdad que ya no sé qué hice. Morí. ¿Vieron que ya no sé qué hice? Sí, es que esta presentación tiene cosas súper bonitas y por eso la elegí para ustedes, pero si vieron la cantidad de material que es, son cerca de 200 y pico de, 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 de laminillas. Ya, me entré a una que no debo entrarme y la fregué. Quiero salirme y no puedo.
Regálenme un segundo, un minuto. Que me entré a algo que no debía haberme entrado. Ya. En esta partecita, ya les vuelvo a compartir, está la parte de, esto es lo que vamos a revisar ahorita, está una parte donde dice acoger a la persona con discapacidad. Aquí ya hay claves puntuales del trabajo con estas diferentes clasificaciones, ¿no? Y aquí ya hay consejos didácticos, metodológicos específicos. Por ejemplo, para el catequizando con discapacidad auditiva y con sordoceguera, catequizando con discapacidad visual, con discapacidad psicosocial. Esta es una discapacidad que no siempre se la visualiza. Y esto lo vemos nosotros, a veces lo valoramos de forma muy ligera como chiquitos que son introvertidos o jóvenes que temen hablar en público, no les gusta vincularse con otras personas, pues hay un componente muy fuerte, que es importante revisar si no existe algún fenómeno de discapacidad psicosocial. Es importante detectar esto. Catequizándonos con discapacidad intelectual, catequizándonos con necesidades vinculadas al TEA, al tema de aprendizaje, de atención, y catequizándonos con necesidades vinculadas a la parálisis y catequizándonos con discapacidad física. Cada uno de ellos, voy a abrir el de sordo ceguera, tiene aquí como que tiene ya normativa, tiene aquí como que, no normativa, tiene aquí orientaciones, esa es la palabra. Tiene algunas orientaciones que nos pueden servir de muchísimo al momento que nos toque trabajar con una persona en situación de discapacidad o con una capacidad diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dice, cuando nos dirijamos a personas sordas, usuarias del lenguaje de signos de española, la utilizaremos directamente si la conocemos o bien solicitaremos la presencia de un o una profesional de interpretación. Aquí es muy importante, por ejemplo, hacer nexos. ¿Se acuerdan que una vez creo que tuvimos una en nuestras clases de hace de tiempo? Hablábamos que lo importante es generar entornos de conexiones, ¿no? Entonces, de pronto para la catequesis inclusiva se pueden establecer convenios, por ejemplo, con las universidades. Aquí en Quito tenemos en la Católica, funciona la Escuela de Interpretación, donde se forman profesionales de interpretación y pues se facilitan horas de interpretación de forma gratuita a usuarios que lo requieren. ¿Por qué no? Yo proponía esto en un espacio que tuvimos de conversa de catequesis inclusiva. Decía, ¿por qué no solicitar a los chicos que realicen pasantías o realicen sus prácticas preprofesionales en espacios y entornos pastorales? Sería una muy buena, una muy buena ayuda, ¿no les parece? Sería muy bueno el poder contar con el apoyo, contar con este tipo de profesionales. Es, es eso, ¿no? Es generar nexos. Por ejemplo, no sé, en Cuenca, si hay algún instituto, algún lugar donde trabajen o ustedes conozcan que hay intérpretes. Generar vínculos, nexos, de pronto un curso súper básico para las primeras pautas. Y algo que creo que Miriancita comparte conmigo es que uno por amor hace de todo y aprende de todo. Entonces, si uno le toca aprender lenguaje de señas, pues lo hace. Si el método Braille es un poquito más largo, pero si se lo hace con perseverancia, si se le pone ganas y todo lo demás, se puede realizar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiero pedirles? Pues mis queridos catequistas, es que revisemos este material durante la semana, lo hagamos de forma detenida y generemos un reporte en el mismo chat, ¿sí? Como validación de su presencia y de la actividad de este día. Lo vamos a comentar en el chat. Sé que Jorge no me va a matar, Jorge es súper lindo, no me va a asesinar. Y podemos colocar en el chat un comentario, una reflexión de 3 puntos que nos hayan parecido interesantes, ¿sí? De cualquiera de estas revisiones, ¿no? De lo que hayamos revisado sobre alguna de estas clasificaciones, sobre cómo acoger a las personas, ¿no? Aquí está el trastorno de espectro autista, perdón, desde el TEA.
sobre autismo, no es de atención. Este de autismo, por ejemplo, cómo podemos trabajar con ellos, ¿no? Con ellos, por ejemplo, es muy importante interesarnos por sus temas preferidos de conversación. Hay personas que son muy abiertas al arte, por ejemplo, la pintura, las imágenes, el dibujar, el pintar, es una forma muy efectiva para llegar a las personas con espectro autista. La determinación de hasta dónde podemos hacer nosotros una catequesis sacramental, por eso es importante el tema de la conformación de una delegación o de una comisión a nivel de arquidiócesis para poder mediar, ¿no? Sobre el trastorno del espectro autista, que definitivamente debemos procurar no utilizar, como lo dice aquí, frases con doble sentido, bromas, ironías o sarcasmo. Los ecuatorianos somos buenísimos para hablar con sarcasmo, buenísimos, pero extremadamente buenos. Eso debemos evitar. Con las personas con espectro autista no entienden el sarcasmo, no entienden el doble sentido. Para ellos es algo que no logran conectar, ¿sí? No es un buen nexo de comunicación. Tienen que ser las explicaciones claras, precisas, sencillas, lo más concretas posible y pues funcionamos bien, ¿no? Es importante explicarles quiénes somos, qué es lo que vamos a hacer y con ellos es importante la estructura. Cuando se trabaja con personas con TEA, es importante siempre hacer referencia a la estructura, ¿no? A lo que vamos a hacer, qué vamos a realizar y hacerle seguimiento, ¿no? No hacer demasiadas preguntas. Esa es una parte importante, ¿sí? Y pues así vamos a ir revisando cada uno de estos elementos y pues hacemos nuestro comentario. Una reflexión chiquita con 3 puntos que les haya parecido interesante. A ver, con chiquita me refiero a, si quieren, 12 líneas, 4 líneas por cada, no, está mucho. Una reflexión corta, sí, una reflexión cortita, donde ustedes coloquen pues los puntos más interesantes. ¿Ok? Sí, me dan una reacción si están de acuerdo. Tienen bastante material que revisar. Son varias, son varios, ¿no? O sea, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 aspectos que hay que revisar. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando una persona, esta es en general, esta es una indicación en general? Primero es una persona y esto es una clave, ¿no? Cuando llegan personas con discapacidad a nuestro entorno parroquial, primero hay que valorar que es una persona, ¿ok? Y diferenciar que su discapacidad es un complemento circunstancial de su vida. Esto es clave. Algo estamos cerrando y esto es clave, es lo que conversamos al inicio. Debemos respetar en todo momento su dignidad, reconocer que son personas completas, integrales, que el valor de su dignidad pues no se ha visto disminuida en ningún sentido. Es importante tratarlos de forma natural, hablar con la persona, no a su acompañante únicamente y con un tono de voz normal, ¿no? Evitar infantilizarlos, tener cuidado con esto de hacerlos sentir incómodos, ¿no? Evitar prejuicios y al mismo tiempo sobreprotección. Se pueden dar las dos cosas, hay que buscar equilibrio. Ni sobreprotección, ni tampoco prejuicios, ¿no? Es importante trabajar. Antes de ayudar al catequizando, es importante consultar con naturalidad si necesita apoyo, cómo lo podemos hacer. Quien mejor puede informar de sus necesidades es la propia persona, ¿sí? Permitamos que sean ellos los que nos informen. Si vienen acompañados de un tutor o de un cuidador, es importante primero partir desde la persona y luego pues entrar en diálogo con el tutor o con el cuidador. Evitar paternalismos, facilitar su toma de decisiones. Ellos también están sujetos a perder el nivel, ¿sí? O sea, no entran con el deben aprobar porque deben aprobar, ¿no? Hay un nivel de exigencia, no me agrada el perder el nivel, pero en cuanto a la formación de experiencia de fe, también hay un requisito de compromiso, ¿no? Y ese compromiso, pues lo vamos revisando. Si tú no vienes a la catequesis, pues es difícil que podamos avanzar con este
con este compromiso, ¿no? Y hay que hacer esas revisiones. No, para nada está disminuida su responsabilidad frente a todos los procesos que desarrolla. Entonces, es muy importante esto. Por eso es lo que decíamos, paternalismos y segregacionismos, dejarlos por fuera. Revisar con ellos las aptitudes personales, su nivel de autonomía. Es importante que se hagan adaptaciones al medio físico, por eso les preguntaba sobre los espacios físicos de sus hogares. La parroquia con mucho más sentido, con mucha más lógica, debe tener espacios adecuados, rampas en los baños, letreros para identificar con lenguaje braille, ¿no? Con el sistema braille, la ubicación, tener sensores de movimiento, detectores, o sea, dependiendo de los recursos de una parroquia, se debe procurar el mínimo necesario. Yo aquí suelo ser muy crítica. Y bueno, ustedes ya me conocen un año y soy bastante directa. Yo siempre me suelo preguntar por qué cambiamos 400,000 veces la fachada del altar y no actualizamos las rampas y el sistema de inclusión de parqueaderos y accesos a la parroquia. Cuando eso sí deberían ser verdaderamente inversiones físicas que un espacio parroquial lo debería hacer. Cuando me escuchan mis amigos sacerdotes, bueno, algunos me hacen unas caras de aceptación y otros me ponen cara de, a mí me encanta modificar el altar frontal porque eso es para Dios. Bueno, Otros no válido el aceptan. criterio. A los niños. Otros de pronto no aceptan, no receptan, dicen, híjole, este no es mi problema, mejor que vaya a otra parroquia. Eso. Bueno, Ujú. hay de todo, mi Miriam, Sí. hay de todo. Y por eso es que otras parroquias, si alguna parroquia no quiere aceptarlos, pues hay parroquias que sí. O sea, debemos prepararnos también para poder decir, ok, aquí no tienes cabida, criatura mía, amor de mi vida, pues busquemos otro espacio. Y por eso es importante que ustedes como catequistas estén entrelazados, ¿no? Estén conectados y decir, bueno, si en mi parroquia no hay estas posibilidades y estas oportunidades, pues de pronto conozco otra parroquia donde sí tienen y pues comunico, derivo, algo así como que lo que nosotros no tenemos, pero derivo a otro lado. Por eso es la importancia de la delegación arquidiocesana, para que luego no digan, ah, pero ¿por qué están recibiendo a niños de otra parroquia? Porque las condiciones físicas son distintas, ¿sí? Y eso tiene que ser siempre con conocimiento del arzobispo. Miriam, querida, usted quería decir algo, ¿no? No, yo lo que Ah, estaba diciendo es que en otras parroquias no reciben a los alumnos con esas discapacidades. Ellos dicen, no, ya se terminó las matrículas y entonces ¿a dónde tienen que migrar? A otro lado. no se preocupe, Miriam, que hay un Dios. Y cuando nos pongan frente a nuestro papá Dios, dirá, ¿cuánto has amado? Y cuando digan cuánto has amado, también nos preguntarán, ¿y por qué dijiste que se cerraron las inscripciones y no permitiste que estos guaguas se formen adecuadamente? Mamá Oiga, mía, profe, quienes hacemos catequesis, ¿no? Vendrá el juicio final de una forma bien interesante. oiga, profe, Dígame, yo digo, Miriam. pero a veces también los catequistas no, o sea, no tienen la culpa. Yo no soy catequista, pero a veces también los papás sí tienen la culpa. Hay una mamita, por ejemplo, en la parroquia, no, le he visto, yo no sabía por qué le tapaba a la niña. Bueno, y un día, por coincidencia, nos fuimos en el bus. Y entonces, tanto fue la curiosidad, ¿no? Le digo, ¿y por qué le tapa la bebé? Digo, que está enferma. Ay, no, dices que la gente se me burla, dice, tiene el síndrome de Down. Digo, no, pues digo, destápele nomás, hágale los cachitos. Le digo, se le ve bien bonita la bebé. Ay, dice, no, dice, la gente se burla de mí. Imagínense, dice, hasta el papá, dice, mejor dice, por no verle a la niña, se fue a Estados Unidos, ahora ya no tenemos comunicación con él. Digo, pero bueno, de gracias a Dios tiene esa niña. Le digo, son tan cariñosos los bebés. Le digo, oiga, profe, tanto que conversaba, y empezó a venir a la parroquia. Hoy la señora es la mujer más feliz. Le levanta la gorrita, lo tiene bien arregladito su cabello y hasta la bebé ha empezado a sonreír. Imagínese, profe. Precioso. Pero pues es que es eso, mi Miriamcita, hay que hacer un trabajo justo, en el trabajo de Jesús, el más hermoso, su misión y lo que nos han encomendado
es que rescatemos de este valor de ser hijos e hijas de Dios. Y justo ahí hablábamos del tema del cambiar los prejuicios y se comienza por la familia, porque muchos de estos pequeñitos no tienen como que estos espacios de inclusión precisamente por los papás. Somos los papás los que tenemos prejuicios, somos los grandes, a fin de cuentas, en el mundo de los adultos, de los grandes, el que va generando como que una cadena y situaciones de discriminación. Tan tan, se acabó. Dentro no, me faltaba aquí una cosa más, espérenme. ¿Qué es lo que debemos favorecer? Y con esto yo quisiera dejarles un desafío muy grande a propósito del diplomado. Esto no irá en la aprobación, pero le pediré a Monseñor que, no mentira, antes de otorgarles la graduación oficial, les diga, a ver, hay que promover y favorecer los espacios de diálogo, ¿sí? Es importante dialogar, es importante hablar de esto. Lo peor que nos puede suceder, y esto es en todas las transformaciones sociales, es fingir demencia, fingir que no existe, fingir que no podemos, que esto no está pasando en nuestras realidades. Y yo creo que el desafío de esta clase, de este tema, ha sido justamente el visibilizar una realidad desde las oportunidades, ya alejándonos de todo el tema de discriminación, de silenciamiento que han tenido que vivir las personas con discapacidad, sus familias, de todo el drama humano que han tenido que enfrentar siglos atrás. Siglo XXI es un siglo que debe ser de oportunidades y en materia de inclusión, hemos construido mucho. O sea, aquí yo creo que en materia de inclusión, la humanidad sí puede decir, Señor, sí hemos hecho algo, sí hemos avanzado. Al igual que en el tema de respeto a las libertades, a la no discriminación ni por etnia, raza, preferencia, religión y todo lo demás, una de las conquistas del siglo XXI ha sido el tema de inclusión. Pero hay que debatirlo. Hay que construir diálogo, hay que conversarlo, hay que hablarlo con el párroco, hay que abrirnos con todos, ¿no? Decir, a ver, ¿por qué de pronto no podemos hacer rampas para que las personas con limitación de movilidad puedan acceder, por ejemplo, a la Eucaristía, a los salones? Ya sabemos que de pronto no tenemos para poner un ascensor, que de hecho deberíamos tenerlo. Digo de paso, no es un lujo, es una cuestión de opción para las personas con limitación, ¿no? De movilidad, pero es importante hablarlo, ¿sí? Es importante debatirlo, es importante ponerlo como un tema de reflexión, no de confrontación, pero sí un tema de reflexión. Si hay parroquias que se encuentran estructuralmente por infraestructura, por cuestión de catequistas, donde de pronto existan presencia de psicólogos, de pedagogos, presencia de médicos incluso, de personas que se dedican a la terapia física, a la rehabilitación en cuanto a terapia de lenguaje y todo lo demás. Son parroquias que tienen una fuerza muy grande y de pronto nos podemos apoyar en ellas. Y nuevamente repito, si en la nuestra, por A, B, C, D, Z posibilidad, no se pueden recibir a niños con discapacidad o a personas con discapacidad, sí sería importante el que se puedan generar como que nexos con otros espacios donde sí pueden ser acogidos y que sintamos que eso es un espacio de todos, ¿no? O sea, es un espacio de todas las parroquias, de todas las comunidades y así haremos que la jurisdicción eclesiástica, que nuestra arquidiócesis, en el caso de ustedes, pues vaya sentando precedentes y siendo reflejo de un testimonio. Como le decía Judy, uno solo puede hablar y comunicar de aquello que ha experimentado, ¿sí? Y eso debe ser la arquidiócesis, eso deben ser sus catequistas, la experiencia que ustedes han vivido, la formación que ustedes han recibido. Ahora viene lo bueno. Tengo entendido que ya el 18 de enero conmigo creo que cierran, ¿verdad? Conmigo terminan. Wow, pues les cuento que ahora bienvenidos al juego del miedo. Yo estoy a cargo de las evaluaciones finales. No, mentira, nada que ver. Ya iban a entrar en pánico, en shock. Doris, es más, ya se cayó. Agarró y dijo, ¿qué qué? ¿Cómo que qué? No, mande, ¿qué pasó? ¿Sí? Uy, esa Hasta se fue belleza, internet. esa belleza con Miriam.
Entonces, el desafío viene ahora, con la formación que han recibido, señores y señoras, señoritas, público presente, señoritos, han recibido o sea, con la formación, han recibido una misión muy grande. Con estos talentos que van a hacer, en ustedes se va a cumplir la parábola de los talentos. Han recibido una formación que de alguna manera les coloca a ustedes en otro registro frente a sus demás hermanos catequistas. ¿Qué van a hacer con esa formación? Con lo que han recibido. ¿Se la van a quedar para sí mismos? ¿La van a enterrar y van a decir, Señor, tuve miedo de que esto no me funcionara y pues lo enterré y esperé hasta que tú vengas y hasta que me digas qué hiciste con lo que te di? Y pues nada, tuve mucho miedo y te entrego exactamente lo mismo. Ya sabemos por dónde va la parábola de los talentos, ¿sí? Es importante fructificar. A partir de la próxima semana, cuando ya terminen, cierren, vengan los procesos de cierre y todo lo demás, queridos catequistas, es importante fructificar, que el fruto se vea. Y eso se ve compartiendo con sus demás compañeros catequistas, pero sobre todo también transformando las parroquias, ¿sí? Con cariño, con docilidad, con humildad, sin soberbia, sin ensoberbecerse, porque el conocimiento lo que menos debe hacer es ensoberbecer a la persona. El conocimiento lo que hace es volvernos servidores, ¿sí? Nosotros brindamos un servicio, no quienes formamos, quienes compartimos un determinado conocimiento, pues lo que estamos haciendo es servir. Y eso es lo que les viene. Así es que la cosa buena viene después. Cuando ya superen todo, viene lo bueno. Y ahí yo veré, ya voy a estar muy pendiente de ustedes. ¿Con qué nos quedamos? Reacciones. Laila, está ahí. Mi espíritu en verdad no sé si está unida en espíritu y en verdad. Laila, por ahí está. Mi Laila. Creo que mi Laila se fue. Mi Luzmila sí la veo, entre las sombras la veo. Mi hermosa, ella tan bella. Ahí está mi Luzmila. La Dani también que está con la conexión de internet. Pero bueno, ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué nos quedamos? ¿Con qué se queda mi Dani? Ya que le hice prender la cámara un ratito. A ver, yo me quedo con tanto aprendizaje, con tanta cosita que nos ha sembrado en el corazón para digo, los talentos, con el reto de no esconderlos, sino compartir. Me ha parecido muy lindo lo que nos ha explicado hoy, que a veces no pensamos en las personas con capacidades diferentes, ¿no? Y no necesariamente, como dijo, síndrome de Down, autismo, Asperger, lo que sea, sino algo que sí hay, pero no se conoce a fondo, son las fobias sociales. A veces tendemos a verles a niños tímidos o niños que no quieren participar, no sabemos qué hay por allá. Entonces uno tiene que tener esa sabiduría o encomendarse al Espíritu Santo para saber detectar en las personas que no podemos nosotros como profesionales de la salud de darnos cuenta que tienen, sea un limitante para que conozca la palabra de Dios. Qué Con eso bonito. me quedo. Ay, qué hermosa, qué linda mi Dani. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Con qué se quedan? Alguien que nos quiera compartir con qué se quedan esta noche. Que estamos como el año viejo. Así 5, 4, 3. Tañita. La Tañita escribió. A ver, espérense. No, no escribió la Tañita, sí escribió la Tañita. Estoy perdida yo. Espérenme, no leo. Ya. A ver, la Tañita dice, si se nos presenta la oportunidad de trabajar con personas con capacidades especiales, debemos tomarlo como una bendición como catequista, por lo que ellos nos enseñan, nos van a fortalecer como personas y como catequistas. Qué lindo, Tañita. La Tañita acaba de ser el fiel reflejo que no hay límite para nada. O sea, no me funciona el audio, me funciona la escritura. Y si no me funciona la escritura, me funcionan las reacciones. O sea, pero me doy medios, o sea, los medios, los modos siempre van a estar, no hay limitantes.
¿sí? O sea, eso es una cuestión súper interesante. Mi Rocío, ¿con qué se queda? Tiene abierto su micro. Bueno, yo me quedo con, si tenemos alguna persona, bueno, qué sé yo, algún familiar o en casa, una persona con discapacidad, que no lo debemos, como decían, esconderlo y taparlo, como decía la compañera, porque no debemos avergonzarnos, ¿no? Por lo que sea con todo, es una persona y debemos mejor sacarlo a hablar, a que la gente le vea, o si está en el catecismo, como decía la compañera, que ha sonreído esa niña, ese niño comienza a sonreír si nosotros le damos amor. Eso es lo más importante en esos niños que necesitan de mucho, mucho amor que las demás personas. Y Ujú. también no la fe, sabe que un día pueda recuperarse porque Dios siempre hace milagros. Eso yo pienso, ¿no? Qué bonito, Rocío. Nos dejó dos conclusiones muy bonitas. Una, que Sí, estas lecciones de vida personales, porque creo que todos hemos tenido alguna referencia con una capacidad diferente o de pronto con alguna discapacidad, que nos han dado lecciones de vida. Y de pronto, pues como catequistas nos pueden servir de referente y de referente tanto para los demás como para nosotros mismos, ¿no? De sensibilidad, de compasión, ¿no? claro. Y pues la segunda, la cercanía que de esto debe despertar con todas las personas, formar comunidad, ¿sí? Formar comunidad. Mm. Muchas gracias, mi Rocío, y qué gusto haberla visto. Sí, es que yo dije, digamos, bueno, no sé si tomaría el comienzo, pero bueno, sí me conecté un poquito, unos 3 minutos antes o 5 minutos, y me No se conecté preocupe. después. No se preocupe, Ah, mi Rocío, se conectaron ¿cómo se llama? Ya se me desconectado la Rosita. No, Rosita Coello, ya la vi, ya está por acá la Rosita. ah, Al mismo tiempo se me conectaron. No pasa nada, mi Rosy. Bueno, ya. creo que con lo que nos hemos quedado, ¿alguien más? De pronto, que... Yo, La Julita, Rosita tan linda! Ah, no, Miriam nos Miriam, abrió. Miriam. Yo, Julita, realmente con estos, digo, con este aprendizaje que decía, me ha inyectado tantas cosas que, digo, no es Yo- suficiente ser solamente el catequista, sino llegar a este tipo de niños, de jóvenes, de padres de familia, llegar a un punto de familiarizarse, de ser amigos, de poder participar, compartir todo lo que se puede compartir como una familia, como una verdadera familia en Cristo Jesús, porque de esa manera podemos eh, eh, que esto surja, que esto salga, que esas personas que se sienten excluidas, que se sienten avergonzadas, que se sienten tímidas, que sienten miedo, que sienten temor, que es la única manera de ver, como ya decía usted antes, ver en mí a ese Cristo quien les ama, quien ver en ese ser humano en el cual, en ese catequista que se apega, que tiene ese amor profundo, grande y poder salir juntos, porque, y también había un punto importante y me quedo con esto, ¿no? Del poder ingresar a formar parte de la familia de ellos, ser parte de la familia, yo también como familia de ellos, para poder incluir, ingresar a lo que es esta comunidad grande que Dios desea. Eso, con eso me quedo, Julita. ¡Ay, qué bonito, mi Miriancita! Y yo creo que, o sea, no hay nada más que añadirle, que el Señor nos dé sobre todo esta capacidad de amar, que nos inunde, pedir siempre su amor, es pedir las fuerzas, ¿no? Las fuerzas necesarias para poder asumir cada uno de los retos que se nos presentan en la vida. Y pues nada más agradecerles, yo siempre soy súper contenta, agradecidísima de poder verles, de poder compartir con ustedes. Les tengo un profundo cariño
Sí puedo decir que sí son mis favoritos. Si ve otra diócesis, no importa. Son mis favoritos. Cada vez que trabajo con ustedes es precioso. Se me inunda el corazón, se me llena el corazón. Siempre participamos, profe. Sí, Miriancita, es cierto, son los más participativos. Así es que, bueno, con el permiso de Manabí, va a decir que Cuenca es mi arquidiócesis favorita. Aunque eso me mete en problemas. No me va a meter en problemas. Todos son súper queridos, pero ustedes tienen así como que una partecita de mi corazón. No sé qué tiene Cuenca, pero tiene algo muy bonito que hace que les quiero un montón. Nos vamos a unir a la intención del Papa Francisco sobre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y pues aquí hay una oración súper bonita que nos ayuda a pedirnos, ¿no? A pedirle al Señor y a conectarnos entre todos nosotros para que el mundo vaya cada vez reaccionando más. Agradezcámosle al Señor con todo nuestro corazón por esta noche, por este compartir y por esta sensibilidad que ha despertado en cada uno de nuestros corazones. Desde que estuve preparando el tema, de verdad que hablar de este mundo sí mueve otra fibra de sensibilidad, pues que el mundo se sensibilice más, que se vayan rompiendo las barreras de segregación, de discriminación, que cada vez sea menos los prejuicios los que se apoderen de nosotros y pues seamos personas más de encuentro, ¿no? Más resilientes, más compasivas, más abiertas hacia nuestros hermanos. En el Día Internacional, el Papa Francisco expresó esto. Muchos de ustedes son tratados como cuerpos extraños en la sociedad, sienten que existen sin pertenecer y sin participar y hay todavía mucho que les impide tener una ciudadanía plena. En lo que respecta a la vida de la Iglesia, la peor discriminación es la falta de atención espiritual. Te pedimos, Señor, en esta noche por nuestros sacerdotes, por nuestros obispos, para que el Espíritu, tu Espíritu, despierte en ellos la sensibilidad por esta realidad y no se siga experimentando en nuestras jurisdicciones esta falta de atención espiritual. Por todos nuestros pastores de este pueblo que camina y que le llamamos iglesia, te rogamos y te pedimos que ilumines sus vidas y les des las orientaciones necesarias para acompañar a estas personas. Por todo esto te decimos, escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todos los catequistas, agentes de pastoral, por aquellas personas que desde su profesión se han comprometido con el mundo de la discapacidad, para que sigas bendiciendo sus vidas, infundiéndoles fortaleza, perseverancia, constancia, y que sigan siendo luz para muchas familias, para muchas personas. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por las personas que adolecen de algún tipo de discapacidad o poseen una capacidad diferente, para que se reconozcan amados, se reconozcan hijos e hijas de Dios en todo momento y la esperanza de una vida en ti jamás desaparezca. Oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Ahora en un gesto encomendarnos a nuestra mamita del cielo, a la Virgencita, y vamos a pedir su intercesión para que esta misión pues podamos realizar en su compañía, en su presencia, y que asumamos el desafío de la catequesis, de una catequesis inclusiva. Decimos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Que descansemos en el amor del Señor. Feliz noche, en el nombre del Padre,
momento, Michelle nos ayuda para compartir la grabación, aunque... Adiós. Gracias, profe.